permítanme presentarme. Vengo de parte del doctor Herbert Ángeles, ¿no?, a hacer la clase que corresponde, de acuerdo a lo que me ha indicado, inflamación aguda. Le he indicado la clase porque en el último concurso docente me he presentado, pero todavía está por regularizarse la salida de la documentación, pero como él se encuentra un poco mal de salud, me ha pedido que por favor le dicte esta clase que vamos a hacer inflamación aguda. Mi nombre es Luis Alberto Sarabia Romaní, soy especialista en anatomía patológica, trabajo en el Hospital de la Fuerza Aérea, en la FAP, ¿no? He enseñado en otras universidades ya varios años, pero primera vez que enseño aquí en esta universidad. Cualquier cosa, nosotros estamos para ayudarnos. Nosotros sabemos que la patología es un curso un poco árido, un poco difícil cuando recién lo vemos. Es un curso o incluso una especialidad. Nuestros residentes de primer año, cuando llegan a nuestra sede, se sientan al microscopio y literalmente refieren ellos ver puntitos morados y rosados. Imagínense si nuestros residentes llegan así, nosotros entendemos, pero es un curso de vital importancia, ¿no? Por ejemplo, la clase que vamos a desarrollar, Ipárraga, creo que eres delegado, un favor, una hojita para que firmen la asistencia del día de hoy tus compañeros. Ah, ya, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, la clase que vamos a desarrollar hoy día es uno de los puntos básicos para entender el desarrollo de la patología. Ustedes deben tener sus conocimientos básicos de histología general, ¿no? En esta oportunidad lo que vamos a ver son los cambios que se producen en diferentes tipos de tejido, los cuales nos van a producir alteraciones histopatológicas y por ende nos van a producir distintas patologías. Estas alteraciones histopatológicas se van a traducir en cambios clínicos que van a evidenciar la clínica del paciente independientemente de cada tipo de patología que está presente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas han visto ya ustedes hasta ahora en patología general? Necrosis, apoptosis, adaptación celular, ¿todavía? Sí. Adaptación celular. Por ejemplo, ¿no? En adaptación celular habrán visto hiperplasia prostática benigna. Sí. O hiperplasia prostática, simplemente, ¿no? La hiperplasia prostática, ¿cómo se traduce? Para explicarle más o menos cómo es la patología y tratar de que nazca un poquito de gusto por este curso, que es un poco tedioso. ¿Qué es la hiperplasia? Hiperplasia es el aumento del número de células, ¿cierto? Esto es un cambio adaptativo. Y cuando este número de células aumentan tal y cual son, no producen cambios citológicos, o sea, no producen cambios displásicos, ¿cierto? En la hiperplasia de próstata han visto que las glándulas se dilatan, pero conservan su citología normal, que están revestidas de un epitelio cilíndrico simple y por la parte más externa de una capa de células basales que pueden ser aplanadas o cúbicas. Entonces, hiperplasia es el aumento del número de células de estas glándulas al dilatarse, y al aumentar el número de glándulas, estas glándulas aumentan su tamaño, pero no solamente aumentan las glándulas, aumenta el tejido estromal, el tejido fibromuscular. Y como consecuencia de ese cambio, ¿qué va a pasar? La glándula prostática va a incrementar su tamaño, incrementa el epitelio de revestimiento de las glándulas, se dilatan estas glándulas, incrementa el estroma fibromuscular y como consecuencia de esto la glándula se aumenta de tamaño. Pero no hay cambios displásicos, están dentro de lo normal. ¿Y qué va a originar una glándula prostática aumentada de tamaño? Lo normal es que mida pese debajo de 20 gramos o por debajo de 20 centímetros cúbicos. Pero si esta crece, ¿qué va a provocar? Por efecto mecánico, o sea, por el tamaño que va aumentando, va a comprimir la uretra prostática, ¿no? Y al comprimir la uretra prostática, el paciente, ¿qué hace? Va a orinar, pero no va a orinar toda la orina que tiene en la vejiga.
¿Cierto? Entonces, si yo tengo 500 centímetros cúbicos de orina en mi vejiga y voy al baño y mi próstata evita que salga toda la orina y solo orino 300 centímetros cúbicos, van a quedar 200 centímetros cúbicos ahí. ¿Qué significa? Que para yo sentir la próxima sensación de deseos de querer orinar, se va a llenar más rápido. ¿Y eso cómo se traduce en la clínica? Poliuria. Voy a ir con mucha frecuencia, en las noches me voy a levantar 2, 3, 4, 5 veces, dependiendo del tamaño de mi próstata, que puede pasar de 20 a 30 gramos, de 30 a 50, de 50 a 80 o más de 80, dependiendo la gravedad o la edad del paciente. Recuerden que es una patología de nosotros los varones que se va incrementando de tamaño con la edad. Entonces, esto es para que se vean, ¿no?, cómo los cambios histopatológicos de las patologías se van convirtiendo en cambios clínicos en el paciente. Si nosotros entendemos la patología, vamos a poder explicar muchas de las enfermedades de nuestros pacientes. Adelante, pasa. Vamos a poder entender muchas de las enfermedades de nuestros pacientes cuando estemos frente a él en los hospitales. No solamente memorizarlas, porque muchos de nosotros cuando pasamos patología decimos, qué curso tan misterioso, ¿no? Y lo pasamos porque tenemos que pasarlo, ¿no? Pero cuando llegamos a clínicas, ¿qué hacemos? Nos memorizamos la clínica del paciente, poliuria, polidipsia, de todas las enfermedades. Pero si nosotros entendemos esto, lo vamos a poder deducir y explicárselo a nuestros pacientes y plantear nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Eso más o menos para despertar el interés. Hoy día vamos a ver inflamación aguda. ¿Qué será una inflamación aguda? ¿Alguna idea? Es un mecanismo de defensa de nuestro organismo propio. Nuestro organismo se defiende. ¿Cuáles son las células encargadas de defendernos? Las células blanco de los elementos formes de la sangre, ¿no? Los leucocitos. Ellos son encargados de defendernos. ¿Y de quiénes nos defienden? De cualquier agente extraño, un microorganismo, un cuerpo extraño, una lesión tisular, ¿no? Una lesión tisular puede originarse a través de un efecto mecánico o por la disminución de aporte sanguíneo. Pero estos elementos nos van a defender de esos agentes, ¿no? ¿Para qué? Para eliminarlos, para fagocitarlos, para destruirlos. Y eliminando el agente, la inflamación disminuye y desaparece. Eso sería lo lógico, pero a veces no es tan así. A veces esta inflamación aguda no puede manejar la patología o no puede manejar la enfermedad y se transforma en un proceso inflamatorio crónico que dura más tiempo. Estos leucocitos, ¿dónde los tenemos nosotros? Forman parte de los elementos formes de la sangre, pues están circulando por nuestra sangre. Normalmente, cuando hay un agente extraño, estos leucocitos van a tratar de ir a fagocitarse a este microorganismo. ¿Y cómo lo hacen? Hay ciertos cambios que ya los vamos a ver ahorita. El vaso se dilata, los leucocitos se van a ir hacia la pared de los vasos sanguíneos, se pegan. Pase. Se van a tratar de pegar a la pared de los vasos sanguíneos y se van a tratar de pegar hasta que en algún momento van a lograr salir del intravascular al extravascular. O sea, ya no están dentro de mi vasito sanguíneo, se salieron. Y después de haberse salido de mi vaso sanguíneo, van a ir al lugar donde se encuentra el microorganismo para tratar de fagocitarlo y destruirlo. Ese es el procedimiento básico que nosotros vamos a ver en la inflamación. Es un mecanismo de defensa y es una respuesta rápida, como dices, agudo, de inmediato, de 6 a 24 horas yo tengo que tener respuesta frente a mi microorganismo. A diferencia de los crónicos, que toman un poquito más de tiempo. Pueden tomar días, meses, ¿no? Recuerden, la tuberculosis es una patología crónica que demora, lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo y va a formar sus características y ya las vamos a ver cuando veamos inflamación crónica. Entonces, nosotros cuando vemos, por ejemplo, una biopsia gástrica,
todos nosotros nos sacan aquí una biopsia gástrica y les aseguro que el 99.9% de todos nosotros vamos a tener Helicobacter, una gastritis crónica. Casi todos. Nosotros recibimos en el hospital, casi todos tienen una inflamación, ¿no? ¿Y la inflamación cómo se traduce? Nosotros la vemos por infiltrado inflamatorio crónico en este caso, pero en aquellos casos que está asociado el Helicobacter pylori, vemos la presencia de polimorfonucleares. Hay un agente que está provocando un proceso infeccioso y entonces se produce la inflamación aguda, que nosotros lo llamamos en la biopsia actividad en la gastritis. ¿Ya? Eso es más o menos para hacer una introducción así breve. Entonces, la inflamación aguda es un mecanismo de defensa de los tejidos vascularizados, porque es importantísimo tener vascularización para hacer este tipo de respuesta, ¿no? Acá tenemos tejidos vascularizados de las infecciones, ¿no? Es una respuesta de los tejidos vascularizados ante las infecciones y al daño tisular. ¿Por qué? No solamente actúan contra microorganismos. Cuando estos microorganismos provocan lesiones en la célula, provocan daño celular, la inflamación también va a fagocitar esos restos celulares, ¿no? Y más tarde esos restos celulares van a ser reemplazados por tejido fibroso cuando la inflamación logra manejar la enfermedad, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué hacen las células encargadas de defensa del anfitrión? Pasan de la circulación a la zona de lesión. Eso es lo que estaba diciendo. Salen del vaso sanguíneo y ahorita vamos a ver cómo es que salen, cómo se pegan, cómo van en busca del agente que está causando la agresión. Es una respuesta protectora esencialmente para la supervivencia. ¿Por qué? Porque si no hubiera inflamación, las infecciones no podrían controlarse. Se infectaría una herida y nunca sanaría si no hubiera inflamación. Las heridas no cicatrizarían. Los tejidos ulcerados quedarían permanentemente ulcerados. Entonces la úlcera juega un papel, la inflamación juega un papel muy importante en la reparación de los tejidos, en la eliminación del agente que está causando el daño lesivo a la célula, ¿no? ¿Qué nos puede causar una inflamación? Ya lo hemos dicho, infecciones. Cualquier microorganismo que provoque una infección me va a dar una inflamación. ¿Qué más me lo va a dar? La necrosis tisular. Ya dijimos, si esta célula daña, si estos microorganismos dañan algunas células de nuestro organismo, se van a necrosar, la inflamación también va a salir para fagocitar esos detritos celulares, esos fragmentos celulares y eliminar esa lesión. Los cuerpos extraños. Yo me hinco con una astilla, se queda ahí, se va a formar una inflamación. Es un mecanismo de respuesta de los tejidos vascularizados. Las reacciones inmunitarias, por ejemplo la artritis reumatoide. Nuestro organismo, nuestras células, nuestros leucocitos no reconocen como propios ciertas estructuras, porque ellos están encargados de salir a reconocer, adelante pasa, a reconocer aquellos agentes extraños que no son de nuestro organismo. Pero en las reacciones inmunitarias o en las enfermedades autoinmunes, como es la artritis reumatoide, ¿qué hacen? Los linfocitos van a defendernos. ¿Dónde se van? En la artritis reumatoide, a las membranas sinoviales. Pues las membranas sinoviales, ¿no?, provocan la inflamación, pero ahí no hay ningún agente extraño. No están reconociendo como propios a nuestros elementos celulares. Y generalmente se pueblan ¿de qué? De linfocitos, de células plasmáticas y macrófagos. Lo mismo pasa en la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune se va a dar una inflamación porque no reconocen como propio con esos elementos celulares que les he mencionado y se van a localizar en los espacios porta, ¿no? Y en esos espacios porta, cuando la inflamación es más intensa, va a provocar necrosis de los hepatocitos periféricos. Esta necrosis de los hepatocitos periféricos, ¿no?, los macrófagos los van a fagocitar. De aquí van a salir los fibroblastos con mecanismos reparativos. Y los fibroblastos que producen colágeno, y los colágenos que van a producir puentes porta-porta o porta-vena centrolobulillar, y con los años lógicamente van a formarlos la cirrosis hepática, ¿no?, en ese caso de la hepatitis autoinmune. Los pasos secuenciales.
¿qué pasos hay que seguir en esta inflamación? Nosotros vamos a ver agentes responsables localizados en los tejidos extravasculares, que es reconocido por las células y las moléculas de la arteria. En primer lugar, nuestros mecanismos de defensa van a tener que localizar al microorganismo, porque la población celular, en este caso los polimorfonucleares, van a irse y se van a localizar alrededor del microorganismo. Los leucocitos y las proteínas plasmáticas son reclutados, ¿no? Ya vamos a ver cómo se reclutan y van a pasar desde la circulación al lugar donde se halla el agente causal. Estos no solamente van a ir y van a salir, tienen que ser activados, porque si no son activados no van a hacer fagocitosis. Van a ser activados y actúan juntos para destruir y eliminar la sustancia lesiva. Ese es el objetivo, eliminarlo, ¿no? Para controlar la reacción, ¿no? Y una vez si lo eliminan, desaparece el proceso inflamatorio. Y lógicamente, muchas veces va a originar un daño, y ese daño se traduce en una sustitución del tejido por tejido fibroso, ¿no? Por fibras colágenas. Así se reparan los daños tisulares, ¿no? Este gráfico que vemos acá básicamente nos va a explicar cómo es el mecanismo de que estas células van a salir del intravascular y van a ir a los lugares de lesión para fagocitar. ¿Qué tenemos acá? Este es los epitelios. Los epitelios son las primeras barreras de defensa que tenemos contra los microorganismos. Llega el microorganismo, está fuera del epitelio. Cuando logra ingresar, los primeros que van a tratar de reconocerlo son estas células, principalmente el macrófago, las células dendríticas, los mastocitos, y esos van a originar mediadores de la inflamación como las aminas y las citoquinas. ¿Qué van a provocar eso? Eso va a provocar que dentro de nuestro vaso sanguíneo se produzca una vasodilatación. Y esa vasodilatación, ¿no? ¿Qué va a originar? Que se produzca un enlentecimiento de la circulación sanguínea. Esa vasodilatación va a provocar que haya más cantidad de sangre en nuestro vaso, nuestro pequeño vaso, ¿no? Que son los capilares y las vénulas principalmente. ¿Qué va a provocar? Que salga plasma del intravascular. ¿Qué va a provocar? ¿No? Que se produzca una contracción de las células endoteliales, y así como también se produce daño de las células endoteliales, y estos leucocitos se van a pegar a esta zona. Primero se apegan, luego van a rodar alrededor de estos y en algún momento van a salir. Ese mecanismo de salida de este leucocito o este polimorfo nuclear al extravascular se llama diapedesis. Ya está fuera. Luego se activa y va a ir a localizar, y no solamente sale el microorganismo, pueden salir mediadores de la inflamación, proteínas plasmáticas, también pueden salir monocitos, ¿no? Y estos van a ir, ¿a dónde? Al lugar de la lesión para tratar de fagocitar al microorganismo que está provocando, que se está comportando como un cuerpo extraño. Lo fagocitan y el proceso posterior van a aparecer los fibroblastos y se va a reparar el tejido con tejido fibroso, ¿no? Ese es el mecanismo básico que vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que va a provocar? Si esta vasodilatación provoca salida, va a provocar un aumento de volumen. ¿Qué se va a producir? Se me hincha la zona donde se está produciendo eso, porque sale plasma, va a provocar un edema, acumulación de líquido, del contenido intravascular, sale, se hincha. Se va a poner rojo. ¿Por qué se pone rojo? Porque se produce una vasodilatación en mayor cantidad de sangre. Y es más, todavía va a estar concentrado los eritrocitos en el interior de esto porque está saliendo plasma del interior. Se va a ver rojo. Va a estar caliente porque va a haber mayor circulación, ¿no? Va a doler porque se está provocando cambios a nivel citológico para que se provoque. Y esos son los cambios que se van a producir en la clínica del paciente, originado por los cambios que se están produciendo a través de los vasos. Entonces, ¿qué nos llevamos de acá? Los primeros cambios que se producen es la vasodilatación de los capilares y de las venas.
¿Para qué? Para que estos puedan salir los leucocitos a tratar de fagocitar a la gente que me va a causar, o al microorganismo que me va a causar la lesión, ¿no? Sigamos. La inflamación aguda es la respuesta inmediata que se produce frente al agente lesivo. Y es inmediata, ¿por qué? Nosotros nos comemos un sanguchito con mayonesa, con algún agente, con una salmonela, y en cuántas horas nos comienza a doler el estómago y nos da una diarrea feroz, más o menos. Yo sé que aquí a varios le ha pasado, si no a todos. Y así es, comemos en la calle, ¿no? ¿En cuánto tiempo más o menos? Si lo almuerzan, aquí empieza el dolor o aquí empieza la diarrea. Dependiendo la cantidad de microorganismos que nos hayamos comido. Es una respuesta inmediata. En 6 horas debo tener respuesta yo de esta gente, de este microorganismo. Como máximo, ahí empieza. Entonces, yo me como el sanguchito y llego a mi casa y en la noche ya llego medio mal, ¿no? Ya con el dolorcito ahí, ¿no? Y si me he comido cantidad, pues mucho más rápido, ¿no? Pero es una respuesta inmediata. Y en esa respuesta inmediata van a salir así de los vasos sanguíneos los leucocitos. Y van a producir, estos van a tener 3 componentes principales. Modificación del calibre de los vasos sanguíneos, y va a aumentar el flujo, que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Para qué? Para que salgan los leucocitos, en este caso los polimorfonucleares, se van a producir una alteración de la estructura de la microvasculatura, que va a permitir la salida de la circulación de proteínas plasmáticas y leucocitos. ¿No lo vimos? Se contraen las células endoteliales, se lesionan algunas células endoteliales y eso va a provocar esta alteración de la microvasculatura para que esos elementos puedan salir. Porque normalmente no salen. No deben salir, no deben haber fuera del extravascular estos elementos y solo salen cuando nos van a defender de algún agente, ¿no? La migración de los leucocitos que abandonan el microorganismo hacia el foco de lesión de los tejidos extravasculares. Salen y por un mecanismo llamado quimiotaxia van a viajar a la zona donde se encuentra el microorganismo. ¿No? Entonces, ya salieron por vía PDS, por quimiotaxia van a viajar a esa zona, pero antes de llegar ahí tienen que ser activados para poder fagocitar estos microorganismos. Sigamos. Para esto tenemos algunos términos que hay que conocer, que yo creo que ya lo conocen. La exudación, que es la salida de líquidos con proteínas, células del sistema vascular hacia los tejidos, hacia el tejido intersticial o hacia las cavidades corporales. Y el exudado es esto: líquido extravascular con carácter inflamatorio que presenta una concentración elevada de proteínas, a diferencia del transudado, que ya lo vamos a ver, que la diferencia es la cantidad de proteínas, restos celulares con una densidad por encima de 1015. Algunas literaturas dicen 1012, ¿no? Su presencia implica la alteración y la permeabilidad normal de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Entonces, van a salir. ¿Y qué se le llama esto? Cuando hay cantidades elevadas de proteína y todos sus componentes todos los componentes polimorfonucleares, restos celulares que vamos a encontrar ahí, ¿no? Y el transudado es la salida también de líquidos, pero con menor cantidad de proteínas, por debajo de 1015, ¿no? Casi. Y los edemas no son más que otra cosa que el exceso de fluido que se encuentra en el tejido intersticial o en las cavidades serosas, ¿no? Que puede ser exudado o trasudado. Nosotros vemos edema en lámina propia, de intestino delgado, vemos edemas en la dermis de las biopsias de piel. A distintos niveles de los tejidos vemos nosotros edema. Es una representación macroscópica y el edema del miembro inferior unilateral, ¿no? ¿Cuál podría ser la causa ahí? Sistémica no creo, ¿no? Porque si fuera sistémica tendrían que ser las 2 piernas. Un trombo puede ser, ¿no? Un efecto mecánico. El exudado purulento. El exudado de origen inflamatorio rico en leucocitos y restos de células parenquimales. Este exudado purulento es donde cuando yo encuentro cantidad de polimorfonucleares, neutrófilos básicamente, pero esos lo voy a encontrar aunados
arrestos de células parenquimatosas. O sea, como vemos acá, todos estos puntitos que nosotros vemos ahí, que deben ser basófilos, ¿no? Y se ven medios marrones, creo, ¿no? Pero deben ser basófilos, porque es algo que siempre se les menciona a los estudiantes, que en amatoxilina y eosina solo hay dos coloraciones, ¿no? Acidófilo y basófilo. He tenido alumnos por ahí, espero que no sean ustedes, como les pedimos que hagan sus dibujitos, pintan de amarillo, de verde, de rojo, de marrón, ¿no? Entonces, la hematoxilina y eosina solo es acidófilo y basófilo, rosado y morado. Lo que varía es en su intensidad de estos colores, ¿no? Pero no hay otro, ¿no? Por ahí el tejido adiposo y lo pintan de amarillito algunos, ¿no? Porque así es la grasita. No, es imposible. Entonces acá vemos, ¿no? También lo mismo. ¿Qué podrá ser esto? ¿Alguna idea? ¿Alguna ilusión? Si recordamos nuestra histología normal, claro que ahí no está ya tan normal, ¿eh? Porque la verdad, por ejemplo, yo les digo que yo este de acá no lo reconozco. Este de acá veo un vaso sanguíneo con tejido conectivo abundante, pero este sí lo reconozco. ¿Alveolos? Alveolos. Entonces, ¿qué será? No, para hacer bronquitis creo que no, el bronquio. Si el infiltrado está en los alvéolos de forma difusa, necrosis, una neumonía. Pero la verdad, por ejemplo, cuando yo miro acá, este no lo reconozco, pero sí veo que hay infiltrado como esto. Este tampoco, no sé, no puedo reconocerlo, ¿no? A ver si me alejo de repente. No, tampoco. Tampoco. Lo que se ve sí es el conglomerado y el sudado purulento. Y esto se observa cuando se incrementa en gran cantidad los polimorfos nucleares y nuestro cuerpo no puede eliminarlos porque es muy grande la concentración de polimorfos nucleares que hace nuestro organismo. Los rodea de un tejido conectivo. Y cuando los rodea de un tejido conectivo, forma el llamado absceso. Es otra forma de defendernos. No pueden los leucocitos, lo rodean, lo encapsulan, ¿no? Por eso es que los abscesos tienen una membrana, ¿no? Que las envuelve. Sigamos. Los cambios vasculares. Cambios en el flujo sanguíneo y en el calibre de los vasos. Ya lo hemos visto, ¿no? Se inician de forma muy rápida tras la lesión y evolucionan a un ritmo que depende de la intensidad de la misma, que conlleva las siguientes alteraciones. Y evoluciona a un ritmo que depende de la intensidad de la misma. Por ahí escuché que se comían el sanduchito con mayonesa y que tenía el microorganismo en 2 horas, ¿no? Depende de la intensidad de la misma. La literatura, o el Robbins, que es un libro base, dice 6 horas, ¿no? La respuesta. Existe en primer lugar una vasoconstricción ligera, seguida inmediatamente de la vasodilatación. Esta vasoconstricción ligera, que es instantánea y momentánea dentro del cambio vascular, algunas literaturas lo obvian y no lo mencionan. Otros dicen que hay un cambio muy ligero de vasoconstricción. ¿Qué pasó? ¿Qué le he hecho? Hay un cambio muy ligero de vasoconstricción, ¿no? Pero lo que va a pasar es que el cambio más evidente en el proceso de inflamación aguda es la vasodilatación, que ya lo mencionamos, que se produce para que puedan salir los leucocitos a defendernos de los microorganismos, ¿no? Entonces, este es el cambio más importante, la vasodilatación que se produce. Se los menciono acá, ¿no? Algunos no lo consideran esta vasoconstricción inicial, pero se los menciono porque de repente ustedes, como van a leer tantos libros, en algunos pueden encontrar que diga vasoconstricción, y pueden decir, el doctor me mintió, ¿no? Pero este es un leve cambio. El principal y el más importante para la salida de los leucocitos es la vasodilatación. ¿Qué va a pasar? Es la causa de aumento de flujo sanguíneo y a la vez es la causa del enrojecimiento y del incremento del color en la zona de lesión. Ya lo dijimos, ¿no? La duración depende del propio estímulo. Se pone rojo, aumenta de tamaño, aumenta la permeabilidad de la microvasculatura. Si se dilata mi vaso y se lesionan mis células endoteliales, definitivamente va a aumentar la permeabilidad, con la salida de líquido
rico en proteínas desde la circulación hasta los tejidos extravasculares. La disminución de los líquidos en el compartimiento intravascular da lugar a una concentración de hematíes en los vasos de pequeño calibre y un aumento de la viscosidad de la sangre, lo que refleja en la presencia de pequeños vasos dilatados repletos de hematíes, y esto se denomina estasis. Ya lo habíamos mencionado inicialmente. Sale el líquido, aumenta la concentración de sangre porque el vaso está dilatado, ¿no? Y esto se va a llamar estasis y produce un enlentecimiento de la circulación a ese nivel con un aumento de la concentración de los hematíes, ¿no? Y por eso lo vemos rojo, por eso está caliente, por eso duele, e incluso en algunos casos puede lograr impotencia funcional, ¿no? Yo me lesiono mi dedo, me golpeo jugando, me caigo, se pone rojo, se hincha, y lo podré mover, me duele, ¿no? Entonces, de repente sí, pero no en su totalidad, ¿no? Entonces origina una cierta incapacidad funcional, ¿no? Estos son uno de los cambios que se van a producir aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Mencionábamos que los leucocitos se van hacia la parte, se van a pegar hacia la pared del vaso sanguíneo. Entonces, este es un corte histológico. No parece tanto, ¿no? Hay puntitos amarillos, los doctor dijo no había amarillo, porque saliendo desde la proyección. ¿Qué es lo que va a pasar? Este cuadro, cuando yo encuentro este vaso sanguíneo con los leucocitos, miren, pegados a la pared celular, significa que un proceso infeccioso, inflamatorio, se está produciendo. ¿Dónde lo encontramos eso? En un cuadro, en una patología que es de presentación bastante frecuente en su grupo etario de ustedes: las apendicectomías. Muchas veces usted dice, me duele, y el residente emocionado, pues dice el residente, hay que operarlo, doctor, es una apendicitis aguda, ¿no? Y algunas veces no la son. Déjenme decirle que nosotros encontramos apéndices SAS, pero afortunadamente, o sea, SAS significa sin alteraciones histológicas significativas, ¿no? O sea, normal, ¿no? ¿Por qué le habrá dolido? No lo sé, porque habrá sido cólico, no sé. Pero en algunos pacientes encontramos vasos sanguíneos con marginación leucocitaria. O sea, miren, los leucocitos están en el borde, o sea, ya están por salir. ¿Qué significa? Porque yo, para decirle que es apendicitis aguda, histológicamente yo tengo que encontrar la presencia de neutrófilos en pared muscular para aseverar histológicamente que es una apendicitis aguda. Si yo no encuentro polimorfo nuclear, por lo menos un neutrófilo en capa muscular, yo no puedo atreverme a decir que es una apendicitis aguda, histológicamente. Pero sí encontramos, por ejemplo, estos procesos. Y recuerden, ustedes que van a ver sus láminas, ¿no? Cuando vean sus láminas y ustedes vean vasitos en grandes cantidades, a 4X, ven cantidad de vasitos aumentados o dilatados, perdón, atrévanse a pensar que ahí hay un proceso inflamatorio de tipo agudo. A 4 o a 5X en el microscopio es difícil determinar si el núcleo del leucocito es segmentado o no, ¿cierto? Pero si yo veo vasitos, tengo que pensar que paso a 10, a 40 y ya veo las características. Pero si hay vasitos, hay que pensar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inflamación aguda, una de las características principales de los vasos es la dilatación de los vasos. Y en la apendicitis aguda, si algunos han visto ya apendicitis, todavía no han visto, pero seguramente, estoy seguro que sí lo van a ver. Y van a ver en el cuadro de apendicitis aguda que hay vasitos, bastante vasitos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos tienen que salir a producir el proceso inflamatorio neutrofílico polimorfo nuclear y se provoca la vasodilatación, que es el mecanismo por el cual van a salir, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos esto y no vemos un neutrófilo, no veo un neutrófilo yo en la pared muscular, yo no le puedo decir porque es una apendicitis aguda, pero sí le puedo informar que hay una marginación leucocitaria. Entonces sí se está desencadenando el cuadro de apendicitis aguda, pero probablemente el dolorcito todavía no haya sido a consecuencia de este proceso inflamatorio, pero sí hay un cuadro
de marginación leucocitaria, hay que pensar que se estaba en estadios iniciales, ¿no? La cronología y la duración de los cambios en el calibre de los vasos es variable, ¿no? Eso depende. ¿Qué es lo que va a pasar? Aumento de la permeabilidad vascular para la filtración vascular. Lo normal que nosotros tenemos es esto, ¿no? Un equilibrio entre la presión hidrostática y linfótica, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la inflamación? Se dilatan los vasos, las arteriolas, los capilares y las médulas para provocar la salida de los leucocitos y también con ellos la salida de plasma, y por eso van a ver edema en la periferia, ¿no? Por ejemplo, esta es la representación esquemática, pero acá tenemos la representación histológica. El vaso sanguíneo están saliendo bien los leucocitos. Estos espacios claritos que nosotros vemos acá son áreas de edema en el intersticio o donde esté, o sea, la dermis, no sé qué son las edades, pero son pequeñas áreas de edema, ¿no? Y se ven así, claritas, espacios claros. ¿Y eso qué será? ¿Cómo se definirá eso? Si este es un vaso sanguíneo y yo no tengo nada más y lo miro así. Este es un vaso con inflamación aguda, vasculitis. Me enseñan esto en una de ellas, es una vasculitis. Y la vasculitis tiene sus características. La presencia de polimorfonucleares en la pared, pueden ser también linfocitos, que es crónico, una necrosis en la pared del vaso, edema periférico, extravasación de hepatitis. También sale hepatitis de los necrosis. Sería una vasculitis, si lo veo ahí. El aumento de la permeabilidad vascular puede estar explicado por varios mecanismos, ¿no? Ya les había mencionado que uno de los mecanismos más importantes es la contracción de las células endoteliales. Esta contracción de las células endoteliales, si yo tengo mis células endoteliales que están revestiendo mi vaso y estos se contraen, ¿no? Están pegaditas unas con otras y se contraen, van a dejar un espacio que va a favorecer la salida de los leucocitos. Y digo favorecer porque no los va a dejar salir libremente. Recuerden que hay una membrana basal en la parte externa, ¿no? Que tienen que haber colagenasas para que me ayuden a la salida de este leucocito, ¿no? Y esto va a durar pocos minutos, la contracción de las células endoteliales, y es lo más común y es activado por ¿quién? Por histaminas, bradicininas, leucotrienas, sustancia P y otros mediadores químicos, para que se produzcan estos cambios y puedan dejar salir a los leucocitos del intravascular. Y una vez que salen del intravascular, lo podemos encontrar en el espacio inflamatorio. Así como veíamos la lámina que su compañero reconoció de una neumonía, esos han salido de los vasos sanguíneos. Salen de los vasos sanguíneos y se van a ir a los alvéolos y van a formar una consolidación de leucocitos, de polimorfonucleares, y se va a traducir en una neumonía. La bronconeumonía, su diagnóstico diferencial, ¿no? Es que yo encuentro ese infiltrado, pero no lo encuentro en los alvéolos, formando masas difusas. Solo lo encuentro dentro de los bronquios. Y puede encontrar en los alvéolos, pero en los alvéolos periféricos a esos bronquios, ¿no? A diferencia de la neumonía, que sí formó una consolidación. ¿Han hecho bronconeumonía, neumonía todavía? Y de seguro que le va a venir esa pregunta en su examen práctico. Muchos se confunden. Reorganización del citoesqueleto. Las células endoteliales, esto ya lo habíamos visto, las células endoteliales sufren una reorganización estructural del citoesqueleto formando aberturas. Es activado por las citocinas. Aquí tenemos a la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y la hipoxia, ¿no? Lesiones endoteliales directas pueden ser ocasionadas, como vemos acá, por quemaduras solares, ¿no? Provocan lesiones endoteliales directas, por lesiones por efecto mecánico o por lesiones del endotelio a través de los microorganismos que ingresan o las bacterias que puedan provocar las infecciones. Ya lo habíamos visto en parte esto. Lesión endotelial mediada por los leucocitos. Los leucocitos van a provocar lesión endotelial. Esta gráfica que nosotros vemos acá, ¿no? Esto sería el intravascular. Viene el polimorfo nuclear, se pega a la membrana,
¿no? Para tratar de salir. Luego se pega y rueda, se pega y rueda, se pega y rueda, y en uno de estos mecanismos va a originar la salida, ¿no? Al extravascular, ¿no? Y cuando produce eso, se van a producir daños de las células endoteliales. Este daño de las células endoteliales van a provocar, ¿no?, lesiones de estas células endoteliales que van a favorecer la salida de los agentes. Se van dañando estas células, se van dañando. Incluso algunas veces pueden salirse, salen y se desfacelan, ¿no? Entonces van a favorecer la salida de esta lesión. Este cuadro que está acá, ya, se va a producir un daño de la pared vascular por aterosclerosis. ¿Cómo se producen los daños de las paredes vasculares por aterosclerosis? Las lipoproteínas de baja densidad, o sea, las grasitas, van a ingresar por el endotelio, ¿no? Se van a ubicar dentro de estos. ¿Y qué va a pasar? Con ellos también van a ingresar monocitos. Y los monocitos se van a transformar en macrófagos. Y los macrófagos van a fagocitar estas lipoproteínas de baja densidad y van a provocar las células escumosas. Entonces yo voy a encontrar macrófagos, células escumosas, algunas células epiteliales, algunas células musculares lisas, y con el tiempo esos van a formar cristales de colesterol y van a ser las placas de ateroma que las tenemos acá. Este mecanismo va a provocar que mi vaso sanguíneo se vaya a calcificar. Nosotros cuando cortamos, cuando hacíamos necropsia, porque casi ya no hacemos, ¿no? Algunos dirán, ¿y por qué no hacemos, no? Generalmente en el hospital que yo trabajo es un hospital, es una institución castrense donde tenemos una población cautiva. Nuestra población cautiva, ¿no? O sea, lo tenemos, sus historias de ellos desde 25, 30 años hasta 80, 90 años que tienen. La gran mayoría de ellos ya tienen diagnósticos establecidos que causan la muerte de nuestros pacientes. Hace 4 o 5 años atrás todavía hacíamos necropsias, en los últimos años hacemos 1 o 2 al año. ¿Por qué? Porque los pacientes que llegan a nuestro establecimiento y mueren ya tienen diagnósticos que justifican o que van a justificar la causa de la muerte. Pero cuando hemos hecho estas necropsias, los vasos sanguíneos parecen hueso, están calcificados completamente. Necesitamos alicates de presión para cortarlos, a veces la sierra eléctrica. ¿Por qué? Por estos mecanismos de aterosclerosis. ¿A consecuencia de qué? De las lipoproteínas de baja densidad que ingresan y producen esta calcificación. ¿A consecuencia de qué? Del mal estilo alimenticio que llevamos nosotros. Y digo llevamos porque todos estamos incluidos ahí, algunos más, otros menos, ¿no? Y van a formar esos daños en la pared vascular. Básicamente en la ingle, ¿no?, del vaso. Esto es una micrografía. ¿Qué es una micrografía? Es una fotografía, ¿no?, de una imagen en microscopía electrónica de lo mismo que estábamos viendo. Miren cómo los leucocitos, ¿no?, están pegadas a la pared del endotelio, ¿no? Pero esta es una imagen en microscopía electrónica. Los monocitos, los linfocitos se pegan acá para tratar de salir. A ver acá, ¿sí?, se pegan acá para tratar de salir de la pared. Es una foto de microscopía electrónica. Ya, cuando hay un proceso inflamatorio, también se produce una neovascularización. Las neovascularizaciones se producen para tratar de producir una regeneración del tejido. Pero estas neovascularizaciones o esa angiogénesis, esos vasos nuevos que se van formando, todavía no tienen todos los componentes de la pared celular. Y ellos van a originar o van a favorecer la salida de los leucocitos como mecanismo de defensa del propio organismo en estos cuadros, ¿no? Es otro de los mecanismos que favorece la salida de los leucocitos para contrarrestar el proceso infeccioso, ¿no? Acontecimientos celulares de extravasación y función de los fagocitos y leucocitos, ¿no? Acá lo tenemos.
igualito el mecanismo, como salen diaperesis, pero aquí se van a activar por el complemento C3A o C5A. Van a activar estos para que puedan fagocitar a los agentes, a los microorganismos. Si esos no se activan, no lo van a fagocitar. Se tienen que activar para luego llegar a la secuencia de salida de los leucocitos. Aquí tenemos el cuadro, ¿no? Las moléculas de adhesión y migración de los leucocitos. Se adhieren para luego salir. Pero estos, cuando se adhieren y ruedan, tenemos la presencia de las selectinas. Y las integrinas, ya cuando se plegan estos a través de las moléculas y van a salir del vaso sanguíneo a través de diaperesis. En la luz vascular hay una marginación y rodamiento. Marginación le llamamos nosotros cuando se pega a la pared del vaso. El rodamiento, que ya lo habíamos explicado, y la migración y la transmigración a través del endotelio es la salida, ¿no? Y luego la quimiotaxis, que va a producir el paso de estos. Acá que vemos, igual, ¿no?, la marginación leucocitaria en el vaso, ¿no?, que me está indicando que hay un proceso infeccioso a ese nivel, ¿no? Los leucocitos se colocan sobre el endotelio, el mismo procedimiento, ¿no? Los leucocitos se colocan sobre el endotelio para lograr la salida de estos, ¿no? Adhesión y transmigración, esta es la salida. Están determinadas por la fijación de moléculas complementarias de adhesión a la superficie de los leucocitos y células endoteliales. Los mediadores químicos regulan la expresión de la superficie y la intensidad de la fijación, ¿no? ¿Qué significa? Se van a unir a las células endoteliales a través de las inmunoglobulinas, a través de las integrinas, a través de las selectinas y las leucinas. ¿Que yo las encuentro dónde? En la pared de mi vaso. Entonces, cuando este va rodando, estos mecanismos van a lograr que se adhiera con más fuerza y puedan salir del interior del vaso al extravascular, ¿no? Receptores de adhesión de las moléculas para que puedan originar la transmigración del intravascular hacia el extravascular, ¿no? Y aquí tenemos, para que se produzca esos, las selectinas E, P y L, ¿no?, E, la que encontramos en el endotelio vascular, selectinas P en las plaquetas y las selectinas L en los leucocitos. Las inmunoglobulinas, las integrinas, que también forman parte de esta transmigración de los leucocitos a través de la pared de las células endoteliales. Redistribución de las moléculas de adhesión. Generalmente lo que se van a producir, estos van rodando y se van a unir a ciertas moléculas. Pero hay mecanismos de las integrinas, por ejemplo, y los mecanismos de adhesiones intracelulares que van a favorecer esa unión. Se van a unir con estas moléculas y eso es lo que va a provocar la salida de estos, ¿no? Entonces, cuando estos ruedan a través de eso, se unen a unas solas moléculas, pero cuando se activan las integrinas y las moléculas de adhesión intracelular, se van a unir con mayor fuerza para provocar la salida. Esas son básicamente las moléculas que favorecen las salidas de estos leucocitos al extravascular. La adhesión y la transmigración de los neutrófilos en la inflamación aguda incluyen los siguientes pasos. Una activación endotelial. Hemos visto que esta activación endotelial, para que pueda salir, ¿quiénes lo activan? Los mediadores presentes en la zona de la inflamación que incrementan las selectinas, generalmente de la tipo E y la de tipo P. El rodamiento. Existe una adhesión inicial rápida por la interacción de las selectinas con sus ligadores de carbohidratos. La adhesión firme se debe a la activación de los leucocitos por quimiosinas o por incremento de la intensidad de la fijación de las integrinas. Y la transmigración, ¿no?, los leucocitos migran deformando la membrana para lograr atravesar la membrana basal, ¿no? Todo esto es lo que hemos estado explicando, y de esta manera se va a producir la inflamación. El tipo de leucocito presente en la migración depende de la fase de la evolución. ¿Por qué? Porque si yo tengo un microorganismo, tienen que salir neutrófilos. Si yo tengo una respuesta alérgica, los polimorfos nucleares que van a salir tienen que ser
eosinófilos. Y si yo tengo una infección viral, tienen que ser linfocitos los que yo encuentre en el infiltrado inflamatorio, ¿no? O sea, dependiendo del proceso infeccioso, yo tengo una respuesta de los leucocitos que van a ir a la zona para tratar de fagocitar a esos cuerpos externos. Esta es la quimiotaxia. Después de la extravasación, los leucocitos, ¿qué van a hacer? Y van a viajar hacia esa zona, ¿no? Diversas sustancias. Y esta quimiotaxia va a ser producida por diversas sustancias que pueden ser endógenas o sustancias que pueden ser exógenas. Dentro de las sustancias que nosotros tenemos, las exógenas, los más comunes son los productos bacterianos. Los productos bacterianos van a originar que estos leucocitos que han salido del intravascular puedan migrar hacia esa zona. Y dentro de los exógenos tenemos los componentes del sistema del complemento, que ya lo habíamos mencionado en el cuadro anterior, que es el complemento C3A y el C5A. Los productos de la vía de la lipooxigenasa, los leucotrienos B4, van a provocar que estos leucocitos viajen a esa zona. Ya, claro que sí, claro que sí. Continuamos. Pero el mensaje que yo les quiero transmitir es el básico, el que ya se los he dicho. Los mecanismos que van a favorecer estos cambios, los cambios de la salida de los leucocitos, ya los hemos mencionado. O sea, ese es el mecanismo de salida. Claro que hay cambios químicos que van a favorecer esta salida, que los estamos viendo, pero el mecanismo básico es el que ya hemos estado viendo, ¿no? Y esta quimiotaxia, los sistemas del complemento que vienen de las proteínas plasmáticas del intravascular, en este caso el 5A, y de la vía de la lipooxigenasa, los leucotrienos B4, son los que van a favorecer la migración del leucocito del extravascular a la zona de infección, ¿no? Y luego que son activados estos, es decir, que han migrado, tienen que fagocitarlos a los cuerpos extraños. Los van a fagocitar, ¿no? Pero primero se produce una opsonización. Las opsoninas los van a rodear a este microorganismo, luego se va a producir, lo van a tratar de, emiten pseudópodos que los van a tratar de fagocitar y luego van a liberar unas enzimas que tienen estos macrófagos para producir la lisis de estos microorganismos, ¿no? Este es el mecanismo, miren, ven. Emiten pseudópodos, lo fagocitan, luego van a producir las enzimas y las enzimas los van a desintegrar completamente y van a eliminar el proceso infeccioso. Eso debería suceder siempre, pero algunas veces no es así, ¿no? Y hay dos formas de destruirlo, uno que son los mecanismos de la oxigenación, donde van a destruir las bacterias por halogenización u oxidación de proteínas y lípidos, y la otra vía, que es la de destrucción de bacterias por métodos independientes del oxígeno, donde se van a producir la lisis de esto por la liberación de las enzimas que se encuentran dentro del interior del macrófago, ¿no? O del neutrófilo, porque los neutrófilos y los macrófagos tienen capacidad de fagocitar a los microorganismos, ¿no? Este es el mismo mecanismo donde se aplica todo el procedimiento que hemos estado viendo, ¿no? Ingresan, se dilatan mi vaso, salen de apedesis, migra por quimiotaxia, se activan y luego lo van a fagocitar y lo van a producir la lisis en el interior del neutrófilo, ¿no? ¿Y qué respuesta nos va a dar esto? Esta respuesta nos va a provocar que se ponga roja la lesión, ¿no? Que esté caliente por vasodilatación, que se produzca un edema por la salida del plasma del intravascular, que provoque dolor básicamente al haber una respuesta vascular por la lesión tisular, ¿no? Donde va a favorecer la presencia del dolor las bradicininas o las prostaglandinas E2, ¿no? Y esto va a originar impotencia funcional. Estos 4 puntos que nosotros tenemos acá se describen desde antes de Cristo. Ya ellos conocían, Celsius, si no me equivoco, ya conocía los 4 puntos cardinales. Al final se les ha agregado ese de la impotencia funcional, ¿no?
y aquí en una gráfica los representa, ¿no? Calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida funcional. Al doctor Ángel le gusta preguntar estos signos cardinales, por si acaso se los digo. Le gusta mucho esto. Los signos cardinales de la inflamación los tenemos acá por vasodilatación el calor, por vasodilatación el rubor, el tumor, por el incremento, la permeabilidad vascular incrementa el tejido de granulación, el dolor, estimulación física y química de los nociceptores, y la pérdida funcional básicamente por el dolor, el reflejo de inhibición muscular, ¿no? Y por la presencia de los fibroblastos. Los mediadores de la inflamación. Nosotros cuando hablamos de inflamación hay mediadores que van a favorecer estos cambios vasculares, que básicamente es la base de la inflamación. Y dentro de estos nosotros tenemos derivados celulares o derivados de las proteínas plasmáticas. Estos derivados celulares nosotros los encontramos dentro de las células, ¿no? Y aquí tenemos los mediadores, la histamina, que los encontramos en los mastocitos, en los basófilos, en las plaquetas, ¿no? Las prostaglandinas, leucotrienos, factor de activación de plaquetas, ¿no? Óxido nítrico, citocinas, neuropéptidos, los derivados de las proteínas plasmáticas que tenemos todos los componentes del sistema del complemento, y tenemos el activador del factor 12, ¿no? Que va a incrementar la coagulación y la fibrinolisis, ¿no? Todos estos marcadores van a favorecer, todos estos mediadores, perdón, van a favorecer la vasodilatación en muchos de los casos de este proceso inflamatorio. Y aquí lo tenemos donde se encuentran generalmente, y muchos de ellos, por ejemplo, tenemos leucocitos, 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 la gran mayoría de estos en los leucocitos, ¿no? Algunos de ellos en células endoteliales, otros en los mastocitos, pero todos estos componentes básicamente están en macrófagos, en basófilos, leucocitos, ¿no? Y mastocitos, que son los componentes básicos de la inflamación. Acá tenemos los mediadores y las funciones que van a producir esta. Tenemos histamina, serotonina, prostaglandina, la localización donde los vamos a encontrar a estos componentes o a estos mediadores, y la función, qué acciones van a producir. Y si nosotros miramos y observamos, el mecanismo básico era vasodilatación, y encontramos vasodilatación en la gran mayoría de estos mediadores, ¿no? Como acción, ¿no? En la gran mayoría de ellos encontramos vasodilatación. En otros, como por ejemplo que participan en la migración de estos leucocitos a la zona de infección, producen quimiotaxia. Debe estar el C5A, que ya lo hemos mencionado. Debemos encontrar quimiotaxia en los leucotrienos B4, también debe estar por ahí. Pero aquí están todos ellos indicando la acción de cada uno de estos mediadores, ¿no? Dónde se encuentran y cuáles son estos. Este es un corte histológico. ¿Alguien puede reconocer de qué corte es? Ah, no, acá dice. ¿Y por qué será cuello uterino? ¿Ah? El cuello uterino tiene dos componentes, ¿no? Una zona endocervical y una zona exocervical. Yo, para reconocerlo, tengo que saber las características histológicas de cada una de ellas. El exocervix tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Entonces, ¿yo qué veo acá? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Lógico que ya no lo veo con una histología normal, porque yo veo áreas de edema, ¿no? Áreas de edema, presencia de algunos vasos, ¿no? Que no deberían haber en el epitelio generalmente, pero veo la presencia de vasos dilatados, porque estoy hablando de una inflamación aguda. ¿Qué les mencionaba yo inicialmente? El componente básico de una inflamación aguda es la vasodilatación. Donde vean vasitos en un epitelio, piensen en inflamación aguda. Vasos dilatados, ¿no? ¿Para qué? Para que salgan los leucocitos, en este caso los neutrófilos. Este es el epitelio poliestratificado plano. ¿Y por qué digo esto podrá ser exocervix o endocervix?
exocervis. Pero yo puedo encontrar en endocervis también epitelio polistratificado plano. Sí.